La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el Dr. Luis C. Bernard, pastor. Mientras hablan los niños, quiero pedirles a ustedes que busquen en su Biblia el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos del 19 al 21. Mateo 6, versículos del 19 al 21, y cuando usted encuentre esta porción, en reverencia a la palabra, vamos a estar puestos en pie para dar lectura a la misma, presentarles en oración y proclamar la palabra del Señor en esta mañana. Mateo 6, versículos del 19 al 21. ¿No tienen llamado? Bien. Dice la Escritura: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias. Permite que tu palabra esté llena de ti y que seas tú hablando a nosotros. Permite que la palabra sea viva y eficaz, que penetre hasta lo más profundo y que podamos entender lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Habla porque tu pueblo escucha, Señor. Por esto oramos en esta mañana y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Jesús. Muy bien, como les hemos mencionado, estamos en el domingo de misiones. ¿Y ustedes saben cuál es la primera misión? Esta que está aquí. La Iglesia Cristiana Génesis es una misión, es una iglesia nueva, y eso quiere decir que es responsabilidad de todos nosotros apoyar, orar y fortalecer la misión que es la Iglesia Cristiana Génesis, amado hermano. Usted aporta donde usted se alimenta espiritualmente. Esto es un concepto clásico, tradicional, que yo creo que todos conocemos. Pero quiero compartirles algo que me pasa a mí los jueves en la noche. En los jueves tengo el estudio con los jóvenes. Hay adultos, pero en su mayoría son muchos jóvenes. Y entonces es en inglés, porque hay un grupo que prefiere el inglés. Muy bien, después de como 2 meses, una joven me dice a mí: pastor, ¿puedo diezmar aquí el jueves en la noche? Ella va a otra iglesia que ustedes conocen que se llama Gateway, pero me dice: allá no me enseñan la palabra como me enseñan aquí. Y yo sé que es que aquí es que yo me alimento espiritualmente, aquí es donde yo estoy creciendo. ¿Puedo diezmar? Por supuesto, por supuesto. So, amados hermanos, es bonito cómo la palabra surge efecto sin uno tener que decir nada. Nada, sencillamente el Espíritu Santo se le mostró a ella. Ella me decía: tengo un dilema profundo, porque yo asisto allá, pero acá es que yo estoy creciendo. Ahí es donde tú tienes que dar, donde el Señor está alimentando tu vida espiritual, tu vida cristiana. Yo quiero que ustedes sepan que no solamente va a quedar aquí esto, sino que la Iglesia Cristiana Génesis, desde sus orígenes, nosotros entendemos que Dios nos va a usar para levantar otras misiones. Y muchas veces hemos hablado de levantar otros puntos y otras misiones alrededor. Pero todo comienza por la casa de uno. Hay que dar en la casa del Señor. En esta mañana Jesús nos está hablando que donde esté tu corazón, ahí va a estar tu tesoro. Y Él dice que podemos tener una inversión en cosas terrenales de la tierra o cosas del cielo, ¿verdad? ¿Dónde está tu corazón? ¿En las cosas de acá abajo o en las cosas de arriba? Jesús, como ustedes saben, amaba a su Padre sobre todas las cosas. Y un poquito más luego en este mensaje, ustedes van a ver lo que Jesús dice sobre esto. Pero no nos puede quedar ninguna duda de que Jesús está hablando de darle prioridad a las cosas del Señor. Y si usted ama al Señor, usted va a dar a su obra. Si usted ama al Señor, usted va a dar a las misiones, porque sencillamente usted quiere apoyar la obra del Señor. Yo quiero que usted sepa que cuando uno aprende a dar, cuando uno aprende a ser generoso con las cosas del Señor, usted tiene salud espiritual.
Yo espero que en esta mañana una de las cosas que usted vaya a aprender es que esto de diezmar, ¿quién es el que tiene que diezmar? El que tenga una relación personal con Jesucristo. Porque diezmar es una práctica espiritual. Yo no tengo manera de obligarte a ti a diezmar. En Génesis no es compulsorio que tú diezmes. Yo espero que mis líderes diezmen. Porque si los líderes no diezman, ¿qué ejemplo, qué testimonio van a dar? Pero la gente nueva generalmente tiene una pugna con esto. Y eso se resuelve cuando tú tienes una relación personal con el Señor. Cuando tú te das cuenta que Dios ha sido bueno contigo, tú eres agradecido. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y cuando usted tiene esa transacción, que tú sabes que Dios es bueno contigo, aunque tú no eres la mejor persona, que Dios es bueno contigo cuando tú no eres digno, que Dios te sigue perdonando y amando, aunque tú no has sido fiel al Señor. Cuando tú entiendes la bondad y la misericordia del Señor, y cuando tú entiendes la profundidad de su amor, tú eres generoso con Él, ¿sabes? Tú vas a apoyar lo que Él hace. Porque así como Dios te bendice a ti, te salva a ti, te sana a ti, hay otros necesitados. Y de eso se trata la obra del Señor, de eso se trata la iglesia. Y la iglesia que aprende a dar es la iglesia saludable. Usted nunca ha visto una iglesia que no dé, que tenga la gracia del Señor. Son los que dan. Porque los que dan han aprendido algo que Jesús nos enseñó. El que da, recibe. Y por ahí está gente peleando. ¿Y por qué tengo que dar? No te lo puedo explicar. Tírate de rodillas para que el Señor te lo muestre. Y la cosa es que el que aprende a dar más. Porque se da cuenta que el que mucho da, mucho recibe. Esto es un secreto de la vida espiritual y de caminar en el Espíritu, hermano. Yo no tengo que obligar eso a nadie. Yo no quiero decir eso, pero el pastor me obliga. Yo no puedo obligar, porque tú sabes qué, es un asunto de amor. El amor no se exige, el amor se da. Y nosotros lo amamos a Él, porque Él nos amó a nosotros primero. Es que hay gente que mira el diezmo y la ofrenda como una pelea material. Nosotros, por lo menos yo como pastor, yo veo esto como una práctica espiritual. Y Jesús dice que es mejor que tu tesoro esté aquí. Si tú quieres pelear por las cosas de acá abajo, pelea con lo que tú quieras, porque yo no peleo con eso. Pero yo voy a escuchar lo que Jesús me está diciendo. Y en este sermón de esta mañana vamos a aprender del diezmo, del ofrendar y todo lo que eso implica, porque tengo gente que viene de diferentes lugares con unas confusiones tremendas. Y en esta semana nos vamos a dejar con 40 preguntas. Y una de las cosas que observo, lamentablemente, es que estas iglesias grandes, las mega church, la teología de la prosperidad y tantas cosas han confundido a mucha gente. Yo sé que hay ladrones, como dice Jesús en ese texto. Yo sé que hay ladrones y que están robando. Y lamentablemente eso daña la fe de mucha gente. Hay gente que no se atreve a dar. No confía. Triste es esa experiencia. Pero yo quiero que usted sepa que Jesús no es un ladrón. Que Jesús es nuestro Salvador. Y cuando Él nos dice a nosotros que hay que dar, nosotros necesitamos dar. Y vamos a ver las explicaciones que Jesús nos tiene a nosotros en esta mañana para que usted pueda superar esos obstáculos. Amados hermanos, es lamentable lo que ha ocurrido. Pero no solamente la gente se cohíbe en el dar, la gente ha tenido una reacción adversa a lo que esta gente está haciendo, a los escándalos. Y entonces muchas veces han desarrollado unas creencias bien extrañas, unas teologías bien distorsionadas. Y yo espero que en esta mañana yo como pastor les ayude a usted a mirar la palabra, que usted aprenda a trazar bien, correctamente por la Escritura, este asunto del dar a la misión de Dios. Lo primero que quiero mencionar, para evitar cualquier conflicto de interés, su pastor diezma. Y eso lo sabe usted. Yo sé de iglesias donde los pastores o las iglesias deciden que la información financiera del pastor usted no la puede saber. Está escondida. Yo no sé por qué y yo no entiendo eso. Pero usted sabe cuál es mi sueldo. Usted sabe cuánto me suben el sueldo. Usted sabe por qué. Usted sabe quién diezma. Usted sabe que el pastor diezma, la esposa diezma, la esposa del pastor, mi hija diezma. Usted sabe todo eso porque están todos los informes. Yo no escondo nada. Porque yo no creo que un ministro deba mentirle a su iglesia. Yo no creo que un ministro deba engañar a su iglesia. Yo no creo que un pastor deba ocultarle algo a su iglesia.
Porque el Señor nos enseñó que debemos andar en la luz. Yo sé que algunos de ustedes viven en iglesia donde eso no se habla. En Génesis nosotros tenemos una práctica de tener las cosas abiertamente. Las deliberamos en la junta, las deliberamos en la asamblea anual. Nosotros decidimos las cosas abiertamente. Nada se esconde en esta iglesia. Si el pastor le esconde a la iglesia no debe esconderle nada al pastor. Tiene que haber confianza mutua. La cosa es, ¿por qué hay que esconderle al pastor las cosas? Lo vamos a ver en esta mañana. No es una práctica saludable. Eso no es sano. Quien opera en las tinieblas es el diablo. Los cristianos andamos en la luz. Y si alguien dice, tanto, aquí está la contestación. Sin temor alguno. Yo sé, nuevamente, que hay sitios por ahí que no proveen la información. Pero en esta iglesia, si usted ha estado aquí desde el principio, sabe que no solamente tomamos las decisiones conjuntamente, se le provee los informes a usted. En cuanto a mis salarios, déjenme explicarles el proceso aquí. Se lleva el presupuesto. El presupuesto se le entrega a la Junta Administrativa y se le entrega al gabinete y lo consideran por un mes completo. Tienen un mes completo para mirar todas las partidas. Al mes, la Junta del gabinete votan por el presupuesto y lo aprueban. Una vez lo aprueban, se trae al foro de la iglesia. Y ustedes deciden y votan por eso. No hay nada escondido. Y por lo menos en el pastorado mío nunca lo habrá. Yo sé que en otros lugares la gente dice, ¿cuánto gana el pastor? Ay, yo no sé. ¿Alguien sabe? Yo no sé. Es mejor que usted sepa. Si su pastor no está diezmando, hay un problema serio. ¿Cómo yo le voy a exhortar o animar a diezmar si yo no lo hago? Es un mal ejemplo, es una mala práctica. Las buenas costumbres se modelan a los demás. Yo no tendría ninguna credibilidad si le estuviera pidiendo a usted algo que yo mismo no hago. Pero yo he aprendido a dar al Señor. Pero yo sabe por qué yo puedo hablar de este tema. Porque yo grabo porque yo no tampoco. Yo tampoco creía en eso. Me están robando los chavos. Cuando el Señor me llamó a mí al pastorado, yo no quería. Porque yo tuve malas experiencias. Yo vi pastores corruptos, ladrones que se robaban el dinero de la iglesia. Y dice, no, eso no es para mí. Y yo contendí con el Señor. Pero yo aprendí que como en todo lugar, son más los buenos que los malos. Es como los policías. ¿Verdad? Yo creo que hay mejores policías y más buenos policías que los malos. Pero cuesta más que uno haga una fechoría y se generaliza. Todos los policías son malos. Yo también soy veterano y yo sufro el problema que la gente tiene una imagen por Hollywood que los veteranos regresaron de Vietnam locos, ¿no? Y Rambo, empezamos a matar gente. Entonces, eso no es cierto. A lo mejor hay un veterano que tiene un problema mental o algo así, pero ustedes saben, todos los veteranos que han regresado del ejército, nadie se mete a la calle a matar gente. Por el contrario, cuando usted está en ese ambiente, usted quiere salirse de la violencia. Cuando usted ha visto la muerte con sus propios ojos, es la cosa más desagradable. Ningún militar le gusta matar o ver muerte, eso no es cierto. Si a alguien le gusta, tiene un problema, un desastre mental bien profundo. Yo le quiero decir a ustedes, si somos cristianos, a nosotros no nos gusta mentir, engañar, ocultar o robar. Eso no es el Espíritu de Cristo. Esto es importante para nosotros en esta mañana. Ya que yo espero haber despejado el aire con ustedes en este aspecto. Vamos a meternos aquí para adentro. Hay cosas que a lo mejor le van a hablar, hay cosas que no, habrá cosas que le harán hacer reír. Miren, para los hermanos que vienen de otros lugares con malas experiencias y que tienen el temor de que a lo mejor las cosas aquí no se hacen bien, ya le acabo de compartir a usted cuál es mi sentir en esto. Y yo le voy a decir más. Yo he estado en iglesias donde sí se miente y donde sí se roba. ¿Y sabe lo que yo hago? Igual que usted, yo me voy. Yo no puedo legitimizar eso o aprobar eso. Y yo doy gracias al Señor que en los 2 años y pico que tenemos aquí,
Nadie puede decir nada de nuestra iglesia. A veces cometemos errores humanos, pero un error humano no es fraude, es un error humano. De manera que yo tengo plena confianza en nuestros líderes y en nuestra iglesia. Bueno, déjenme corregir eso. A veces hay cosas que yo no entiendo, pero está bien. Esas cosas pasan en cualquier sitio y en cualquier iglesia. Si usted sufre de falta de confianza porque tuvo una mala experiencia en otro lugar, magnífico, lo entiendo, pero usted no está allá, usted está acá. No nos atribuye a nosotros lo que usted experimentó en otro sitio. Yo lamento su experiencia, pero el temor no es razón para no dar al Señor. Esto es como una muchacha que tuvo una mala experiencia con un muchacho, ¿verdad? Y entonces, ¿quién sufre la culpa? El próximo. ¿Que tú me acuerdas de aquel? Y el muchacho dice, pero es que yo no soy el otro, yo soy distinto. ¡Ah! Ese tipo de trauma es lo que sucede con algunos hermanos, ¿verdad que sí? Como le pasó esa mala experiencia allá, pues aquí, no, yo no voy a dar un centavo. Por favor, ore, que el Señor está en tu corazón y que el Señor te hable y te muestre que es importante que tú des al Señor. Entonces hay personas que piensan, pastor, si esto es para su bien, la razón que le escondemos la información y no se la damos es para su bien, porque a lo mejor se inclina hacia las personas que dan más. ¿Ok? Magnífico. Si el pastor no puede ver la información, ¿quién la puede ver? Alguien tiene que ver la información. Y mi pregunta es, ¿esa persona no sabe inclinar hacia la persona que da más? Eso no es una razón lógica para decirle a un pastor que no puede ver la información. Eso es temor, eso es sospecha, eso es duda, eso es paranoia. Pero no hay ninguna razón válida. Y como usted va a aprender en esta mañana, los diezmos se le van a entregar a alguien en la iglesia. Que hay alguien que es responsable de los diezmos. Y usted va a aprender quién es esa persona. Porque el temor no es de Dios. Pero los procesos bíblicos son los procesos bíblicos. Y nosotros necesitamos seguir la Biblia. Tercero, hay gente que dice, el dinero es mío. Eso es privado y personal. O usan la frase, eso es entre Dios y yo. Y más nadie. Bueno, ¿dónde tú te inventas eso? El dinero no es tuyo. Es de Dios. Y si no somos gente desprendida, le estamos faltando a la palabra del Señor. Y la frase es mío, y yo, y mío, y yo. Tienes que salir del egocentrismo ese. La razón que los cristianos damos es porque esto pertenece al Señor, no es nuestro. Y le estamos devolviendo en una acción de gracias y de adoración al Señor lo que le pertenece a Él. Esa es la diferencia entre Caín y Abel. Cuarto, hay gente que dice, eso de diezmo no es bíblico, porque en el Antiguo Testamento lo que se daban eran alimentos. ¿Verdad? Miren, la gente era campesina, era una sociedad agrícola y nadie le daba un centavo. Por favor. Nuevamente, usted se inventa eso. Jesús estaba en el templo un día y vio una viuda y dio lo único que tenía. Y una moneda. Ella no dio comida. Pero Jesús dijo, esta dio más que todos los demás. Porque llegaban los ricos a tirar arranca, dinero, plata. Y ella dio un dracma, una cosa pequeña. No es cierto que lo único que se da es alimento y comida. ¿Sabe usted que en las diferentes épocas tenemos diferentes industrias, diferentes maneras de ingresar y las cosas cambian? En los tiempos de Jesús lo que eran monedas, hoy en día, bueno, ya no lo usamos. Hoy en día usamos los billetes de 1 y de 5 y de 10, ¿verdad? Y en la iglesia por muchos años, todavía los hermanos que nos van a contar, van a contar dólares y centavos. Esa época también va a pasar, porque la gente está pagando ¿qué? Tarjeta de crédito. Y en pronto en nuestra iglesia vamos a implementar un sistema que vamos a tener un app en el celular y usted va a poder hacer sus contribuciones donde quiera que usted esté. Las eras tienen diferentes tecnologías, lo que no cambia es hay que dar al Señor. Yo no escucho muchos amén. No, espérate,
La gente dice, ¿qué yo hice levantándome esta mañana? Esto fue un grave error. Entonces hay otros hermanos que dicen, no, pastor, es que eso era para los levitas. Dios implementó el sistema del diezmo para proveer a los levitas y a los sacerdotes. Ok. ¿Y qué? El Nuevo Testamento no dice eso. El Nuevo Testamento dice, el obrero es digno de su salario. El Nuevo Testamento dice, el que trabaja en el altar, que coma del altar. Vamos a mirar la Escritura bien. Y no podemos venir con medias verdades y argumentar con medias verdades. Una de las cosas que tenemos que realizar en esta mañana es que estos argumentos no tienen ningún fundamento bíblico en ningún sitio. Por lo contrario, miren lo que les voy a preguntar a ustedes, para la gente que tenga objeción con diezmar. Deme un versículo en toda la Biblia, pero aún en el Nuevo Testamento, que prohíba el diezmo. Que diga, no diezmaréis. Deme uno. No existe. Dígame un versículo en la Biblia que diga, no le dejen saber al pastor lo que está pasando. Deme uno. No existe. No existe. No existe tal cosa. Son inventos de las personas. En la Biblia, yo le voy a enseñar en la Biblia quiénes son los que están robando en la iglesia. Alguien salga corriendo. Que no funda el pánico. Estoy como pastor explicando esto porque hay mucha confusión. Rey, ponme Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dices, ¿en qué te hemos robado? En vuestro tiempo y ofrenda. ¿Ustedes saben lo que está pasando? Que la gente no está diezmando. Y el Señor le está diciendo, no me están dando lo que me pertenece. Ustedes son los ladrones, ustedes son los pillos, ustedes son los que me están robando. ¡Auch! Porque nos está hablando a nosotros. Si nosotros como iglesia dejamos de darle al Señor, le estamos robando. Como que cambia la forma de pensar de uno. Las cosas que dice la Biblia son bien contrarias a lo que tu lógica te está hablando. Porque la lógica muchas veces son la manera de pensar del mundo. Pero las maneras bíblicas son bien contrarias. Los principios bíblicos son bien contrarios a los principios del mundo. Muy bien. ¿Están vivos? ¿Están respirando? No que chequear el pulso a la gente. Entonces hay gente que se quiere ser bien bíblico. Y dice, no, pero el sistema del diezmo era del Antiguo Testamento y solamente aplica a los judíos. Eso no aplica a nosotros los cristianos. No aplica al Nuevo Testamento, a los judíos nada más. Vamos a examinar la evidencia. Porque una de las cosas que la gente no sabe, hay dos sistemas de diezmar en la Biblia. Ciertamente hay uno para los judíos y hay uno para los gentiles. Y nosotros somos los gentiles. Vamos a buscarlo. En primer lugar, yo no voy a ir texto por texto en el Antiguo Testamento, pero les quiero mencionar algunas cosas. En Número 18, usted puede leer que Dios estableció el diezmo en el pueblo de Israel y le pidió que le dieran los diezmos a los levitas. Lo importante es que usted entienda, ¿quién recibe los diezmos? ¿Quién recibe los diezmos? Los levitas, los sacerdotes, los ministros reciben los diezmos. En Deuteronomio, capítulo 26, se nos dice que la gente llevaba en canasta. En canasta se llevaban las cosas al templo y al ministro. Y finalmente, amados hermanos, en Malaquías 3:10, ¿sabe lo que dice? Traer vuestros diezmos al alfolí. ¿Usted sabe lo que es un alfolí, verdad? Con una caja. Y todavía hay iglesias que practican esto. Nosotros pasamos por ahí y recogemos sus ofrendas, pero hay muchas iglesias que la gente se levanta, viene y deposita sus ofrendas a su Dios. Ay, no, que me ven. En el Antiguo Testamento, diezmar era un acto público, todo el mundo te ve. ¿Sabes por qué? Porque es un acto de adoración al Señor. ¿Ustedes han intentado adorar al Señor en secreto que nadie lo ve? No ocurre. No ocurre. Uno viene en público
lo entrega al ministro, al sacerdote, al levita, porque él es el administrador de los diezmos y de las ofrendas. ¿Quién tiene que ver todo eso con nosotros, pastor? Nosotros ciertamente no pertenecemos a ese sistema de diezmo y ofrenda. Yo le voy a enseñar otro. Rey, ponme Gálatas 3, versículos 6 y 7. Dice Gálatas 3, 6 y 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Próximo versículo. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Para que no sepa, Abraham vivió cientos y cientos de años antes de los judíos. Si usted no lo sabe, de Abraham salen las 12 tribus de Israel y los judíos vienen de la tribu de Judá, que siglos después todas esas tribus desaparecieron y quedó esa una. De ahí viene el nombre judío, judaísmo, la ley. Cientos de años después de Abraham viene Moisés. Pero Abraham diezmaba antes de Moisés, antes de la ley, antes del judaísmo. Rey, Génesis 14. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, próximo, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, finalmente, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Los diezmos no son del judaísmo. Antes de la ley, antes de Moisés, antes del judaísmo, ya la gente diezmaba. Y Abraham no es judío. Y Abraham se lo dio a Melquisedec. ¿Alguien sabe quién es el sacerdote de Melquisedec? Pues es un ser divino. Se lo dio el Señor. Y Abraham reconocía que el Señor estaba delante de él y le dio los diezmos al Señor. No se los dio a los levitas, no se lo dio a los judíos, no se lo dio a Moisés, se lo dio al Señor. Oh, pastor, qué interesante, yo no sabía eso. Yo le voy a enseñar algo más que usted lo sabe. Próximo versículo, en Carta de los Hebreos, capítulo 5. Hebreos 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. Próximo, rey, versículo. Como también dice en otro lugar, está hablando a Jesús: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Se me quedó el 5 ahí, ¿sabes? Ajá, el próximo versículo. Este es el capítulo 7, versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. La carta de los Hebreos fue escrita cerca del año 70, 40 años después de la muerte de Jesús, la destrucción del templo. Y la gente todavía está diezmando. En la iglesia primitiva se diezmaba. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. En otras palabras, ese Melquisedec, a quien Abraham le dio los diezmos, es Jesús. Y una vez pasó la ley y llegó la gracia, nosotros los cristianos, que somos descendientes de Abraham, no de la ley, no del judaísmo, seguimos diezmando a Jesús, a Melquisedec. Todo eso está en el Nuevo Testamento. Yo no diezmo porque soy judío, yo diezmo porque soy cristiano. Yo diezmo porque el Señor me pide que le dé. Y así como Abraham, mi padre espiritual, porque si usted es de la fe, usted es hijo de Abraham, y así como Abraham diezmó, tú y yo diezmamos también. No puedo pedir amén, porque yo no sé si usted entiende lo que yo estoy hablando. Vamos a acabar el argumento. Vámonos a Jesús. Vámonos al mero. Vamos a ver qué Jesús dice de esto. Mateo 23, rey. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe.
Esto era necesario hacer, diezmar, sin dejar de hacer aquello. El problema de los fariseos fue que diezmaban, pero no cumplían con la palabra. Jesús le está diciendo, tienes que hacer tus cosas. Jesús nos está afirmando que tenemos que diezmar. Pero hay hermanos que saben más que Jesús y dicen, oh, pero eso lo dijo mientras Jesús estaba en vida, él no ha ido a la cruz todavía. Y por lo tanto, Jesús te está dejando llevar por la ley del Antiguo Testamento. Entonces, nuestra contestación es la siguiente. Jesús no vino a abrogar la ley. ¿Vino a qué? A cumplirla. Y ahora sí que ustedes van a temblar. Ahora sí les voy a meter miedo. Cuando usted entienda lo que Jesús cree del dar. Porque Jesús no te pide el 10%. ¿Cuánto te pide Jesús? El 100%. No, Jesús nunca pide nada. Mire. Jesús dice que amas a tu Dios con todo tu corazón. Por eso Jesús nunca te pide el 10%, te pide el 100%, el todo. Tú tienes que darle tu vida al Señor. Tú tienes que entregarle tu familia, tu casa, tu mujer, tus hijos, todo al Señor. Porque te compró con precio de sangre. A mí me es increíble cómo hay gente que dice, no se supone que demos en la iglesia. Really. Jesús no pidió nada. ¿De dónde nos inventamos estas cosas? Se diezma antes de la ley, se diezma durante la ley, se diezma después de la ley. Vive el nombre de Jehová para siempre. No se vaya de la iglesia. Aquí hay que crecer y hay que aprender. Es que hay cosas que uno escucha por ahí y lamentablemente lo que le dicen a usted no es cierto. Entonces, si hay que diezmar el pastor, ¿quién administra este asunto? Ay, si ustedes le dio un ataque hace unos momentos, ahora sí es peor. Rey, Hechos 4. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Próximo versículo. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Yo no le voy a pedir a usted que venda su casa y me la traiga. Ahora sí que usted se va de la iglesia. Pero que usted sepa que en la iglesia primitiva eso sí se hacía. En el Nuevo Testamento se va a seguir la costumbre de traer el dinero al ministro, al pastor, porque él es el que lo administra. Y eso es lo que hacen los apóstoles. De manera que el problema en el Nuevo Testamento no es a quién se lo entregamos, es como tú lo entregas. Y en el próximo capítulo, el 5, está la historia de Ananías y Zafira. Y no lo voy a traer en versículos ahí arriba, porque ustedes conocen la historia. Vendieron su casa, porque querían lucir como los otros hermanitos. Nosotros también somos generosos. El problema fue que fueron donde Pedro y le mintieron. En vez de darle toda la cantidad, se quedaron con parte de ella y nosotros dijeron. Y ustedes saben el resto de la historia, lo que les pasó a esos muchachos. Y el apóstol lo que le dijo fue, tú no tienes que vender tu casa. El dar al Señor es voluntario, tú lo das del corazón. Tú no tienes que vender y te quedabas con todo, pero el día que decidiste dárselo al Señor, se lo tienes que dar todo. Ouch. No el 10, es todo. Y ustedes saben el resultado. Pastor, ¿y dónde en la Biblia dice que ustedes son los administradores? Según de Corintios, Rey. Estamos recolectando en la iglesia de Corinto una ofrenda misionera que va a tener que ir a Jerusalén. Y Pablo ha ido recogiendo dinero de las diferentes iglesias.
Dice el 18, y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. 19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros, para gloria del Señor mismo y para demostrar nuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundantemente que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Yo quiero que ustedes sepan que yo llevo más de 30 años en el ministerio, y los que llevan un tiempito en el Señor, a lo mejor se acuerdan, ver al pastor meter la data de información de los tiempos y la ofrenda en el sistema de la iglesia. Yo hacía eso. Yo sé exactamente quién está diezmando y quién no. Y nosotros producimos los informes. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Somos los administradores. Por favor, no le digan a nadie que el pastor no debe saber o tener esa información. Usted me lo enseña por la palabra, yo la acepto. Pero yo voy a cumplir con mi ministerio. Entonces, mire, hermano. ¿Se dio cuenta que nadie daba el secreto? ¿Se da cuenta que todo era abierto y público? ¿Se dio cuenta que nadie escondía nada? ¿Se dio cuenta que el pastor es el administrador? Mire, unas cositas que tenemos que hablar esta mañana. 1. Dios puso en la iglesia, en el pueblo de Dios y en la palabra, el principio de dar y diezmar. A nosotros nos toca obedecer. Número 2. Tú y yo somos responsables de dar. Número 3. Los líderes son responsables de que las cosas se hagan honradamente. Número 4. Dios ama el dador alegre. Hay gente que no entiende eso. Como voy a tener un momentito. Dios ama el dador alegre. Yo con alegría doy. Porque yo sé que se lo estoy dando al Señor. Para mí es una bendición honrar a Dios. Ese es el secreto de dar. Que lo des con alegría. Nadie te está regañando. Yo te voy a decir, como dicen los apóstoles, si no quieres dar, no des. Pero no le digas al otro que eso es malo. O que no debe ser. Eso no es cierto. Es una práctica espiritual bíblica. De principio a fin. Punto 5. Hay libertad. Uno habla del 10%. Yo sé que Jesús pide el 100. Nosotros decimos dar el 10. Es la base. Es la norma. Hay gente que no puede dar 10. Van a dar menos. No está mal. Tiene deuda. Perdió el empleo. Se enfermó. Magnífico. Pero lo importante es que tan pronto tú te restaures y recuperes. Vuelve a dar. Vuelve a dar. Porque es tu relación con el Señor lo que está en juego. O por otro lado, puedes dar más del 10%. Hay gente que ha aprendido el secreto de dar. Hay gente que da muchísimo más que el 10, ¿sabes? Hay gente que ha aprendido que mientras más da, más recibe. Y da muchísimo. Los hermanos a veces dicen, ¿por qué esas iglesias americanas tienen esos templos tan grandes? Y nosotros los latinos siempre estamos en... ¿Sí? Porque ellos son generosos. Y han aprendido a dar. Y la gente de negocio diezman de su negocio a la iglesia. Yo he pastoreado 4 iglesias americanas. Y yo sé las cantidades que ellos dan. Entonces los latinos, ¿por qué tengo que dar? Otra ofrenda más. En esta iglesia piden demasiado. Así no vamos a llegar a ningún sitio. Tenemos que ser un pueblo generoso. Amén. ¿Se animaron o no? Yo sé que no todo el mundo puede dar. En esta iglesia no se obliga a nadie a dar. A nadie. Vamos a ser bien claros. Hay alguien aquí que yo haya visitado su casa, lo llamó por teléfono, le mandó un texto y le dice, no estás diezmando, empieza a diezmar, no te voy a correr de la iglesia. Hable ahora o calle para siempre. Lo que yo hago es predicar el evangelio
y te predicamos la palabra, y te damos estudios bíblicos, y te damos clases bíblicas, porque yo creo que si usted crece espiritualmente, usted de su corazón sale el querer dar al Señor. Y yo sé que cuando usted empieza a dar, usted está despegando en la vida espiritual. Porque eso, ahora sí, es entre usted y Dios. Y lo que usted quiera dar es entre usted y Dios. Lo que yo quiero ver es fruto, y quiero ver a la gente en una relación con el Señor. La gente desprendida es la gente que Jesús está buscando, el dador alegre. Se da al Señor, amados hermanos. Usted tiene que confiar en Él. Quiero ponerte otro texto acá arriba. Proverbios 3. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Si algo yo he aprendido en todos estos años es que Dios honra a los que le son fieles. Tal vez tú y yo no seamos los más brillantes, los más entendidos, los más competentes, pero cuando tú das al Señor, Dios te premia. Dios te premia. Y ahora te quiero hablar de la viuda, que hay gente que distorsiona ese pasaje. Entonces Jesús estaba en el templo mirando, y llega toda esta gente influyente de dinero, tirando dinero de arca para impresionar a los demás. ¡Wow! ¿No? Entonces hay gente que se siente mal porque dicen, yo no puedo dar como aquel. Y yo no quiero que nadie sepa lo que yo doy, porque yo lo que doy es migaja comparado con aquel hermano. Pero a la viuda eso no le importó. Ella tiene un penny, un centavito. Ella fue allí, hizo la fila como todo el mundo. Y cuando llegó allí, tiró lo único que tenía. Con alegría, con gozo y con orgullo, se lo dio al Señor. Tal vez los que se creían algo la miraban para abajo y decían, pobre mujer, perdiendo su tiempo, tirando un centavito aquí en él. Pero Jesús no lo ve así. Jesús está sentado mirando todo esto y dice, ¿vieron esa mujer? Esa dio más que todos ellos juntos. Porque aquellos dieron de lo que les sobraba, pero esta dio lo que tenía. Yo quiero que tú sepas que no es la cantidad, es que Dios mira tu corazón. ¿Cuántas veces hemos dicho eso aquí? Óyeme, si tú puedes dar mucho, da mucho. Pero nosotros no estamos compitiendo uno con los otros. Nosotros estamos aquí corriendo hacia Cristo para darle al Señor y honrarle. Y la viuda dio lo que ella tenía, no tiene nada más, y le dijo, Señor, esto es tuyo. Y no estaba preocupada, me quedo sin dinero. No estaba preocupada por eso, porque ella conoce que Dios vive, y que Dios es el que la cuida, y que Dios es el que la bendice, y que Dios es el que la prospera. Nosotros tenemos ancianos que diezman de su deber social. Y tenemos jóvenes que diezman de su trabajito part-time. Y yo me gozo. No es mucho, pero me habla de su corazón. Su corazón está en Cristo Jesús. Quieren poner a Cristo Jesús primero. Entonces están nosotros, que tienen carro nuevo, y todas esas cosas, y dicen, yo no puedo ir más. Tú te lo pierdes. Tú te lo pierdes. Pero lo que yo sé es que Dios nunca nos ha faltado. Si la palabra de Dios no es suficiente para persuadirte a que tú des al Señor, vamos a orar por ti. Pero no trates de influenciar a otra persona a no dar. Estás dañando su fe. En esta mañana hemos hablado del principio y la práctica espiritual de dar. La iniciativa es tuya. Dios está mirando tu corazón. Recuérdate que todo pertenece a Él. Hay muchas maneras en la iglesia cristiana de dar. Hay múltiples maneras de dar. Hay múltiples formas de dar. Yo he enfocado los diezmos y las ofrendas. Pero nosotros tenemos las promesas. ¿Sabes para qué son las promesas? Para levantar un fondo y comprar un terreno. Yo les digo que nosotros somos una misión. Óigame,
Y de alguna manera Dios va a proveer para nosotros. Pero si Dios te pone en tu corazón, aparta algo y dáselo a la obra del Señor. Como les mencioné, pronto vamos a tener un app en nuestro celular que tú aprendas a dar de muchas maneras. No hay que dar de todas las cosas, no hay que dar de todo. Es donde Dios ponga en tu corazón. Amados hermanos, con su apoyo, nosotros vamos a hacer proezas en el nombre del Señor. Yo doy gracias al Señor que en el liderato de nuestra iglesia, por ejemplo, yo ahí no tengo ningún problema. Nuestros líderes diezman. Yo puedo verificar eso. Pero exhorto a los hermanos que no entienden lo del diezmo a que den. Y que en esta mañana usted sepa que esto es para el Señor. Que usted está aquí aprendiendo cosas nuevas y cosas distintas. Se llama crecimiento. A mí eso no me preocupa. A mí me preocupa que nos pongamos a decir cosas que no son ciertas. Y a veces hablo con gente y escucho las cosas que me dicen y digo, eso de la Biblia no fue. Espero que ustedes me amen después de este sermón. Espero que ustedes oren por mí. Mi trabajo es enseñar al pueblo, enseñar la palabra. A veces tengo que enseñar cosas complicadas. A veces tengo que sacar tiempo para explicar las cosas. Y lo dejamos a ustedes. Vamos a estar puestos en pie. Los hermanos van a tocar una alabanza. Y escúchame lo que te voy a decir. Yo no te voy a pedir que pases al frente para que tiemble. Eso no es lo que te voy a pedir. Este llamado es, si tú quieres comprometerte con Jesucristo, si tú quieres dar a la obra, hay otras maneras de dar. Hay gente que dice, eso yo lo tengo que hacer, dar el 10% y cumplo con un pastor. No, sí, primero no es para mí. Segundo, da tu talento, da tu tiempo, da lo mejor que tú tienes al Señor. Si tú quieres aportar al Señor y dale lo mejor que tú tengas. Dale todo lo que tú tengas al Señor. Ese es el llamado de esta mañana. Y si tú quieres, pues vengan, en el nombre de Jesús. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.